Hola, les mando un saludo a todos, esperando se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar sobre un tema que se llama simplificación de fracciones. Este es un tema muy útil, muy práctico, que ocuparemos frecuentemente en nuestras operaciones que involucren fracciones. Vamos a definir primeramente qué es simplificar fracciones. Simplificar fracciones es un procedimiento matemático que consiste en convertir una fracción en otra fracción equivalente, pero más sencilla. La utilidad de este procedimiento radica en que podemos trabajar con números más pequeños cuando hagamos operaciones como suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etc. Para dar una idea de qué son las fracciones equivalentes y por lo tanto lo que se persigue al simplificar una fracción, vamos a ver un ejemplo gráficamente. Aquí tenemos un entero al que hemos dividido en cuatro partes. Por lo tanto, cuatro partes iguales, por lo tanto cada una de ellas es un cuarto. Ahora, observamos aquí que yo he sombreado estas dos partes y por lo tanto esta fracción de forma gráfica nos está representando dos cuartos. Y de forma numérica, aquí tenemos su fracción. Entonces, dos cuartos que están iluminados en este entero. Tomemos un segundo entero del mismo tamaño que el anterior, pero en esta ocasión lo hemos dividido en dos partes. Y además hemos sombreado la primera de estas partes. Por lo tanto, hemos sombreado una mitad. Ahora bien, si ustedes observan, la parte sombreada en ambos enteros que tienen el mismo tamaño es también del mismo tamaño. Por lo tanto, decimos que la fracción 2 cuartos es equivalente a la fracción 1/2, siendo estas dos fracciones, 2 cuartos y 1/2, fracciones equivalentes. Matemáticamente decimos entonces que 2 cuartos es igual a 1/2. Bien, este ejemplo que notamos aquí, o bueno, más bien que expresamos aquí, es muy sencillo. Estamos trabajando con cantidades pues no muy grandes, 2, 4, y se entiende muy bien gráficamente. Pero podemos tener expresiones mucho más complicadas como el caso de 63/72 o el caso de 72/144. Notamos aquí que tanto el numerador como el denominador en ambas fracciones son cantidades ya más grandes que eventualmente nos podrían ocasionar problemas o complicaciones cuando tengamos que hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, etcétera, porque involucrarían números más grandes. El procedimiento, pues, de simplificación de fracciones lo que nos busca es simplificar estas fracciones para llegar a fracciones equivalentes que tengan numeradores y denominadores más pequeños. En el caso, por ejemplo, de la fracción 63/72, esta puede reducirse, es decir, puede convertirse en una fracción equivalente que en este caso es 7/8. De la misma manera, la fracción 72/144 tiene una fracción equivalente que es 1/2. Al igual que en el ejemplo gráfico que tenemos arriba, decimos matemáticamente que 63/72 es igual a 7/8 y que 72/144 es igual a 1/2. Es importante notar que el procedimiento de simplificar las fracciones involucra varios pasos, pero generalmente lo que se busca es terminar en fracciones que sean irreductibles. ¿A qué me refiero con esto? Las fracciones irreductibles son aquellas fracciones en las cuales el numerador y el denominador son primos entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el numerador como el denominador ya no tienen ningún número que sea divisible, ningún número entero que sea divisible entre ellos y que pueda simplificarlas más. Tanto el 7/8 como el 1/2, en el caso de la fracción que tenemos aquí, ya no existe ningún número entero que pueda dividir, salvo el 1, al 7 y al 8 a la vez. Por lo tanto, esta es la fracción más pequeña a la cual podemos llegar. Y bueno, notamos además que siempre será mejor trabajar con 7/8, que es con 63/72, y con 1/2 en lugar de 72/144. Al procedimiento que consiste en pasar de aquí para acá es al que conocemos como
simplificación de fracciones, y es el que vamos a explicar a continuación. Bien, antes de que entremos directamente a lo que es el procedimiento para la simplificación de fracciones, vamos a dar un repaso, o en este caso quizás sea por primera vez para algunos, sobre lo que conocemos como reglas de divisibilidad, que no son otra cosa que una serie de pequeñas reglas que nos permiten conocer si un número es divisible entre diferentes tipos de números. Concretamente hablando, las reglas de divisibilidad que más nos importan son aquellas que tienen que ver con los números primos. Esto lo veremos en la parte ya de la regla de la simplificación de fracciones, que los números primos serán de capital importancia para que podamos simplificar nuestras fracciones. Bien, entonces, de las reglas de divisibilidad existen varias de diferentes números, y hay muchas, algunas son abstracciones de otras, pero en este caso nos vamos a enfocar en las más comunes, las más importantes que nosotros ocuparemos para simplificar nuestras fracciones. Primeramente veremos la divisibilidad por 2. Su enunciado es muy simple y nos dice que todo número es divisible entre 2 cuando termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Es decir, que sea un número par. Si nosotros tenemos un número par, en automático es, o terminado en 0, en automático es divisible entre 2. Como ejemplo tenemos el número 20. Como lo podemos notar acá, el número 20 termina en 0 y rápidamente vemos que es directamente divisible, o más bien es exactamente divisible entre 2. 20 entre 2 nos da 10. Otro ejemplo lo tenemos con el número 84. Este número acaba en 4, recuerden, aquí tenemos en qué números debe de acabar, y por lo tanto es un número par, y por lo tanto es divisible entre 2, lo cual lo podemos ver aquí a continuación. 84 entre 2 nos da 42, siendo esta la manera rápida de saber si un número es divisible entre 2. Nuestra siguiente regla es la divisibilidad por 3. La divisibilidad por 3, podemos saber si un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus cifras nos da un múltiplo de 3, es decir, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Veamos un ejemplo. Tenemos el número 381 y sumemos ahora sus cifras, es decir, 3, 8 y 1. 3 más 8 más 1 nos da 12, y el 12 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, al sumar las cifras de nuestro número y darnos un número divisible entre 3, automáticamente ese número es divisible entre 3, y aquí lo podemos ver. 381 entre 3 nos da de manera exacta 127. Otro ejemplo lo tenemos con el número 3003. Nuevamente, hagamos la suma de sus cifras, 3 más 0 más 0 más 0 más 3, y nos da el número 6, el cual también es un múltiplo de 3, y por lo tanto 3003 entre 3 nos dará un número exacto, en este caso 1001. Nuestra siguiente regla de divisibilidad es la divisibilidad por 5. También es una regla muy sencillita y nos dice que todo número que termine en 0 o en 5 es divisible entre 5. ¿Vale? Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Al igual que en los casos anteriores, veremos dos ejemplos. Aquí tenemos el caso del número 250. Este número termina en 0 y por lo tanto eso automáticamente nos garantiza que ese número será divisible exactamente entre 5, como lo podemos ver a continuación. 250 entre 5 nos da 50. Un segundo ejemplo lo tenemos con el número 115. Nuevamente acudimos a nuestra regla y observamos como el 115 termina en el número 5 y por lo tanto eso nos garantiza que sea divisible exactamente entre 5, como lo podemos ver aquí, siendo 115 entre 5 igual a 23. Y finalmente veamos la reglita de la divisibilidad por 11. Su enunciado es el siguiente. Un número es divisible por 11 si al sumar las cifras colocadas en el lugar impar y luego restarle la suma de las cifras colocadas en el lugar par,
obtendremos un 0, 11 o un múltiplo de 11. Si se da esta condición, nosotros podemos asegurar que ese número es divisible entre 11. Quizás suene un poquito complicado, vamos, al igual que en los casos anteriores, a ejemplificarlo. Tomemos el caso del número 165. Vamos a colocarlo por aquí. Bien, notemos de entrada que este número tiene tres cifras, 1, 6 y 5. Ubiquemos cuáles son las cifras impares y cuáles son las cifras pares. Como bien sabemos, en este caso las cifras impares sería la primera cifra, es decir, el 1, y la tercera cifra, es decir, el 5. Y la cifra par, pues desde luego es este numerito, que es el 6. Entonces tenemos cifras impares, 1 y 5, cifra par, número 6. Ahora bien, lo que nos dice la regla es entonces que vamos a sumar las cifras colocadas en el lugar impar y a esa suma le restaremos la suma de las cifras colocadas en el lugar par y veamos qué obtenemos. Tomemos entonces las cifras pares e impares y hagamos las sumas. Entonces, como podemos ver aquí, hemos sumado las cifras impares, es decir, el 1 y el 5, y nos da el número 6. Ahora veamos el caso de las cifras pares. Como nada más existe una cifra par, que en este caso es el número 6, lo vamos a dejar ahí. Lo que procedemos a hacer entonces ahora es hacer la resta de la suma de los impares con, en este caso, la cifra par. Y obtendremos lo siguiente. 6 menos 6, obtenemos el número 0. Y si observamos la regla, nos dice que al realizar la resta de las cifras colocadas en el lugar impar de las cifras colocadas en el lugar del par, si obtenemos un 0, un 11 o un múltiplo de 11, entonces ese número es divisible entre 11. Como en este caso, al hacer la resta obtuvimos el número 0, entonces este número, es decir, el 165, es divisible entre 11 y aquí lo podemos comprobar. 165 entre 11 nos da el número 15. Hagamos un segundo ejemplo para que nos quede claro, con un número un poquito más grande. En este caso estamos tomando el número 96.954. En esta ocasión, al ser un número más grande, pues vamos nuevamente a identificar las cifras pares y las cifras impares. Vamos, por ejemplo, en este caso, las cifras pares son 9, 9 y 4, porque están, perdón, las cifras impares, porque están ubicadas en los lugares impares, en el lugar 1, en el lugar 3 y en el lugar 5. Y las cifras pares serán el 6 y el 5 por estar ubicadas en los lugares 2 y 4 de este número de 5 cifras. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a proceder a seguir la regla para ver si este número es o no divisible entre 11. Y aquí estoy colocando las sumas. Noten cómo estoy empezando a sumar las cifras impares primero, que son 9 más 4, que corresponden a estas que se encuentran aquí, y obtenemos el número 22. Ahora hagamos lo propio con las cifras pares, que son 6, aquí no se nota muy bien, vamos a marcarlas mejor, que son 6 y 5. Pues bien, hagamos entonces nuestra suma, la estoy colocando aquí. 6 más 5 nos da 11. Entonces ya hemos realizado la suma de las cifras impares y la suma de las cifras pares. Lo que tenemos que hacer ahora es realizar la resta, la cual tenemos a continuación. Aquí tenemos 22, aquí tenemos 11. Hagamos 22 menos 11 y obtenemos el número 11. ¿Y qué nos dice la regla? Que si al realizar esta resta obtenemos un 0, un 11 o un múltiplo de 11, ese número, en este caso 96.954, es divisible entre 11. Como podemos observar, 22 menos 11 obtenemos 11, que es obviamente uno de los números que nos está indicando la regla. Por lo tanto, podemos decir que el número 96.954 es divisible entre 11 y aquí lo estamos demostrando, ¿no? 96.954 entre 11 nos da 8.814. Pues bien, existen más reglas, hay por ahí una regla del 7, hay una del 4, etcétera, etcétera, pero
Muchas de ellas son procedimientos un tanto forzados y además nos interesa de particular manera las reglas de divisibilidad que tengan que ver con los números primos, y ya que observamos que tanto el 2 como el 3 como el 5 y como el 11 son números primos. Lo veremos ahora sí a continuación, porque vamos a entrar como tal de lleno a los primeros ejercicios de simplificación de fracciones. Ok, vamos entonces a realizar nuestros primeros ejercicios de simplificación de fracciones. Para ello es muy importante, o más bien quiero recalcar, que en esta parte lo haremos de forma un tanto intuitiva, es decir, usando nuestras reglas de divisibilidad, y posteriormente en una segunda tanda de ejercicios efectuaremos un procedimiento un poquito más sistemático que será de gran ayuda para que nuestro procedimiento no se nos complique mucho. Por el momento lo que quiero enunciar es en general cómo se simplifica una fracción. En principio, siempre como apoyo vamos a tener nuestra tabla de números primos siempre en orden ascendente. Aquí tengo los primeros 7, me parece, 1, 2, 3, 4, 5, no, los primeros 6 números primos, 2, 3, 5, 7, 11 y 13, y con estos trabajaremos. Nuestro primer ejercicio es simplificar la fracción 24/38 avos. Lo que nosotros tenemos que hacer en esencia no es otra cosa que comparar la divisibilidad tanto de numerador como de denominador entre estos números primos, siempre empezando con el número 2. Si esa divisibilidad existe, entonces procedemos a dividir tanto numerador como denominador entre el número primo que corresponda, y de esta manera obtendremos una fracción equivalente. Si esa fracción equivalente a su vez tuviera divisibilidad mutua entre alguno, es decir, de numerador y de denominador entre alguno de los números primos, continuaremos hasta que lleguemos a una fracción irreductible, es decir, una fracción entre la cual los dos, tanto el numerador como el denominador, son primos entre sí, algo que ya habíamos explicado anteriormente, es decir, que ya no habrá divisibilidad mutua entre alguno de los números de nuestra tabla. Pero bueno, pasemos entonces a la acción. Esta fracción no es muy complicada. Tenemos el número 24/38 avos. Vamos a comparar el numerador y el denominador contra el primer número primo y observamos que tanto el numerador 24 como el denominador 38 son divisibles entre el primer número primo, es decir, entre el número 2. Por tanto, procederemos a realizar la divisibilidad de numerador entre número primo y denominador entre número primo. Aquí la tenemos, 24 entre 2 y 38 entre 2. Y obtenemos la fracción 12/19 avos. Por cierto, esta fracción, como se los mencioné hace un rato, es una fracción irreductible, puesto que tanto 12 como 19 ya no tienen una divisibilidad al mismo tiempo entre ninguno de estos números. Son primos entre sí, pues. Y resumiendo entonces, 24/38 avos equivale a 12/19 avos. Bien, nuestro siguiente ejemplo es la simplificación de la fracción 63/72 avos. Nuevamente, tenemos que comparar la divisibilidad mutua del numerador y del denominador entre nuestros números primos. Observamos que el 72 es divisible entre el 2, pero el 63 no lo es. Por lo tanto, cuando exista esa condición en la que uno de los dos números no tenga la misma divisibilidad que el otro, deberemos brincarnos al siguiente número, a la divisibilidad entre el siguiente número, en este caso entre el número 3. Entonces observamos que 63 y 72 sí son divisibles entre 3. Recuerden que 6 más 3 nos da 9 y 7 más 2 nos da 9. Tanto en el numerador como en el denominador, al sumar sus cifras, hemos obtenido un múltiplo de 3 y esa es la divisibilidad entre 3. Por lo tanto, al ser tanto numerador como denominador divisibles entre 3, de ahí obtendremos nuestra fracción equivalente, que es lo que estoy realizando ahora. Entonces, 63 entre 3 nos da 21 y 72 entre 3 nos da 24. Tenemos entonces la fracción 21/24 avos, que es equivalente a 63/72 avos. Continuamos con el procedimiento. Nuevamente comparamos si esta fracción tiene divisibilidad mutua entre nuestros números primos. Obviamente ya descartamos el 2 y continuamos revisando con el número 3. Tanto 21 como 24 son ambos números que son múltiplos de 3. Por tanto, existe divisibilidad entre 3, tanto de numerador como de denominador, y
la colocamos acá. 21 entre 3 nos da 7 y 24 entre 3 nos da 8. Llegando entonces a la fracción 7 octavos, que ya es irreductible. ¿Sí? Recuérdenlo. En esta fracción ya no existe divisibilidad mutua entre ninguno de los números primos. Por tanto, resumiendo, diremos que 63/72 equivale a 21/24, como lo vimos aquí, y que a su vez estos 21/24, como lo vimos acá, equivalen a 7 octavos. Podríamos decir también, de un solo paso, 63/72 es igual a 7 octavos. Hagamos un par de ejercicios más. En este tenemos la fracción 80 centésimos y vamos a simplificarla. Aquí evidentemente podemos empezar como hicimos en los casos anteriores, mostrando la divisibilidad entre el primer número primo, que es en el 2. Y vaya que existe. Sin embargo, aquí les voy a dar un tip. Cuando se encuentren fracciones decimales como estas, les voy a dar un tip que les va a ayudar a simplificar mucho este tipo de fracciones. Noten que existen varios ceros. Lo que van a hacer es que el número de ceros que tenga el numerador lo van a tachar con el denominador. Lo que estamos haciendo aquí es una divisibilidad entre 10. Para no estar sacando mitad a 80 y a 100 y seguírnosla, noten cómo podemos tachar los ceros y equivaldría a una división entre 10. Por lo tanto, 80 centésimos equivale a 8 décimos. De cualquier manera, si ustedes hicieran los pasos de divisibilidad como lo hemos explicado, iban a llegar a este número. Ahora, tenemos 8 décimos. Vamos a continuar con nuestro procedimiento y si ustedes notan, ambos, tanto el 8 como el 10, son números pares y por lo tanto hay divisibilidad entre 2. Y aquí la tenemos. 8 entre 2 me da 4. Y 10 entre 2 me da 5. Y llegamos entonces a la fracción irreductible 4 quintos. Y podemos decir que 80 centésimos equivale a 4 quintos. Bien, siguiendo este procedimiento y saltándonos algunos pasos, podríamos también obtener la simplificación de la fracción 343/539. Piénsenlo un poquito, se los dejo de tarea, pero en esencia, si ustedes notan, no hay divisibilidad mutua entre el 2, no hay divisibilidad mutua entre el 3, chequen su regla de divisibilidad entre el 3, no la hay entre el 5, eso también se ve rápidamente, pero sí la hay entre el 7. Y si nosotros dividimos 343 entre 7 y 539 entre 7, vamos a obtener una fracción equivalente que es 49/77. Aquí ya me brinqué todo lo que hice acá pasito por pasito. Lo hago para que este ejemplo lo hagan de manera personal en su casa y vean cómo de aquí podemos llegar acá. De la misma manera, 49/77, al compararla con nuestros números primos, seguirá teniendo divisibilidad mutua entre el número 7. Cuando dividimos 49 entre 7 y 77 entre 7, obtenemos la fracción 7/11. De esta manera, si resumiéramos todo desde acá hasta acá, vamos a obtener que 343/539 es igual a 7/11. Pues bien, aquí ya simplifiqué mucho. Esto que estoy haciendo aquí, en este último ejemplo, sería algo ya muy parecido a lo que ustedes ya con práctica pueden lograr. Sin embargo, como les mencioné al principio de esta parte, todo esto lo podemos hacer de una forma un poquito más sistemática. Para aquellos que les cueste un poquito de trabajo como lo fui haciendo acá, podemos realizarlo con una tablita que nos va a ayudar mucho y es lo que voy a proceder a explicar a continuación. Pues bien, hagamos nuestra última tanda de ejercicios, pero en este caso ya lo haremos con un método un poquito más sistemático que nos va a poder ejemplificar y mostrar cómo es que vamos realizando todos los pasos de nuestra simplificación. Para ello haremos 3 ejemplos y tomemos el primer ejemplo, que es simplificar la fracción 168/264. Al igual que hicimos en los ejercicios anteriores, vamos a contar siempre con la gran ayuda de nuestra tabla de números primos. Les recordamos que siempre serán
empezando por el número 2 y así sucesivamente. Pues bien, a efecto de que esto sea más sistemático y quede mejor entendido, lo que vamos a realizar es, vamos a tomar el numerador y nuestro denominador y los vamos a colocar de manera que formaremos una tabla con ellos. Lo que haremos será entonces lo siguiente. Vamos a colocar aquí nuestro numerador y nuestro denominador. Trazaremos un par de líneas que nos serán o nos servirán como líneas de apoyo. Ok. Ahora, lo que debemos hacer es empezar a dividir o a mostrar o a comprobar, mejor dicho, la divisibilidad de numerador y denominador por cualquiera, más bien por los números primos, siempre empezando con el número 2. Recuerden que cuando realizamos esta divisibilidad, para que obtengamos una fracción equivalente, tanto numerador como denominador deben ser divisibles entre nuestros números primos. Entonces procederemos de la siguiente manera. Compararemos entonces nuestro primer número, 168, lo colocamos acá, el numerador, el segundo número, el 264, lo colocamos acá, es el denominador, y vamos a comparar ambos para ver si tienen divisibilidad entre el primer número primo, que es el número 2. Observamos y recordando todo lo que vimos anteriormente, que al ser números pares, ambos tienen divisibilidad entre 2, por lo tanto procederemos a colocar aquí nuestro número 2. Lo vamos a hacer manual, espero que le entiendan a mis garabatos. Pues bien, entonces vamos a dividir 168 entre 2 y 264 entre 2. Realizando estas divisiones, rápidamente vemos que la mitad de 168 es el número 84 y la mitad del número 264, o sea, 264 entre 2, nos dará el número 132, que vamos a colocar a continuación. Ahora bien, lo siguiente que haremos entonces es repetir el procedimiento. Compararemos ahora estos cocientes que obtuvimos acá, 84 y 132, es decir, estos dos números. Aquí estamos representando a los numeradores de nuestras fracciones equivalentes y en esta columna a los denominadores de las fracciones equivalentes. Nuevamente comparamos 84 y 132 con nuestro primer número primo. Observamos que ambos tienen mitad, son divisibles exactamente entre 2, por lo tanto continuaremos la división entre 2. Vamos a colocarlo aquí. Y repetimos lo que hicimos anteriormente. Ahora tenemos 84 entre 2 y obtendremos los números 42 y luego dividiremos 132 entre 2 para obtener el número 66. ¿Ok? Espero que me sigan hasta acá. Y ahora nuevamente haremos nuestra comparación. Vemos que 42 sigue siendo par, 66 sigue siendo par y por lo tanto siguen siendo divisibles entre 2. Continuaremos entonces nuestra tabla. Sacamos aquí el número 2 y procedemos a dividir 42 entre 2 y 66 entre 2. Realizando estas divisiones encontramos que 42 entre 2 nos da el número 21 y 66 entre 2 nos da el número 33. Ok. Hemos llegado entonces a este punto. Nuevamente hemos obtenido en nuestra tabla de numeradores y en nuestra columna de denominadores los diferentes cocientes que resultan de dividir estos números entre nuestros números primos. Comparemos ahora el 21 y el 33 contra el primer número primo. Observamos que en este caso ya no existe divisibilidad entre 2. Pasaremos entonces a la divisibilidad entre 3. 21 es un múltiplo de 3, 33 también es un múltiplo de 3, y si no recuerden, 3 más 3 nos da 6, que es también un múltiplo de 3. Por lo tanto,
ambos números, 21 y 33, son divisibles en esta ocasión, ya que agotamos el 2, son divisibles entre el número 3 que colocaremos aquí. Bien. Y procedemos a realizar desde luego la división. 21 entre 3 y 33 entre 3. Los resultados son respectivamente 7 y 11. Ok, llegamos entonces a este punto y ahora observemos, el 7 y el 11 ya no tienen una divisibilidad común entre ninguno de los números primos. Recuerden, divisibilidad común, tanto el 7 es divisible entre el 7 y el 11 es divisible entre 11, pero los dos como tal ya no son divisibles entre un mismo número. Y aquí termina nuestro procedimiento. Y esta es la parte más importante que quiero hacerles notar, porque esto que tenemos acá no son otra cosa que los numerador y denominador de nuestra fracción equivalente. Vamos a borrar aquí, permítanme, vamos a deshacer acá. Parece que me equivoqué un poquito. Ahí está, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y quiero que noten aquí algo muy importante. Este 84 y este 132 representan el numerador y el denominador de la fracción equivalente de 168 264 avos. Pero a su vez, como estos los fuimos dividiendo, todas estas cifras que tenemos acá nos están representando numerador y denominador de las fracciones equivalentes hasta que llegamos al último paso, que nos representan el numerador y el denominador de la fracción irreductible, que es la fracción más pequeña a la cual podemos llegar con nuestra divisibilidad. Entonces, lo anterior lo podríamos resumir de la siguiente manera. Noten cómo 168 264 avos, al sacarle o al dividirlo entre 2, obtuvimos la fracción 84 132 avos. De la misma manera comparamos que este era divisible entre el número 2, que fue lo que hicimos acá, y obtuvimos la fracción 42 66 avos, que la tenemos aquí, y como esta a su vez seguía siendo divisible entre el número 2, obtuvimos la fracción 21 33 avos. Una vez que llegamos al 21 33 avos, comprobamos que ya no existía divisibilidad entre 2 y pasamos al siguiente número, que fue el número 3. Al realizar la división, obtuvimos la fracción 7 onceavos, que es la que tenemos aquí en nuestra última fila y que representa aquí nuestra fracción irreductible, la fracción más pequeña a la cual podemos reducir la fracción que tenemos aquí. Por tanto, podemos decir que 168 264 avos equivale a 7 onceavos. Y podemos encerrar esto en un círculo y hemos terminado nuestra simplificación. Vamos a marcarla un poquito mejor porque ahí se veía muy fea. Eso es, aquí está. Perfecto. Pues bien, hagamos ahora un siguiente ejemplo para que nos quede claro. En esta ocasión, la fracción a reducir será, no era esta, perdón, una disculpa, es 306.452 avos. Vamos a colocarla por acá. Muy bien. Y vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a tomar, voy a colocar acá. Vamos a colocarla por aquí. Y trazaremos nuestras líneas de apoyo. Una línea vertical. No me está quedando. Perdónenme porque estoy haciendo esto manualmente. Entonces me cuesta un poquito de trabajo. Permítanme. Aquí está. Aquí tenemos nuestra línea vertical y nuestra línea horizontal. Y bien, vamos a proceder de la misma manera a hacer nuestra comparativa
de nuestra columna del numerador y del denominador contra los respectivos números primos. Empezamos. Observamos rápidamente que ambos números son divisibles entre 2. Por lo tanto, vamos a colocar el número 2 aquí. Y procedemos. 306 entre 2 y 1452 entre 2 nos dan respectivamente los números 153 y 726. Muy bien. Ahora vamos a comparar nuevamente este y este contra nuestra tabla de números primos. Rápidamente nos damos cuenta que no hay divisibilidad entre 2. Y ahora veamos si existe entre 3. Rápidamente hacemos 5 más 1, 6, más 3 son 9. Hay divisibilidad entre 3 del numerador. 7 más 2 son 9 y 6 son 15. También hay divisibilidad entre 3 del denominador de esta fracción equivalente. Por lo tanto, vamos a dividir entre el número 3. Procedemos entonces a decir 153 entre 3 y 726 entre 3 nos darán respectivamente los números 51 y 242. Y vamos a ver ahora si estos números tienen alguna divisibilidad. Rápidamente nos damos cuenta que este sí la tiene entre 3, pero este ya no. Pasaremos al 5, tampoco la hay. Les dejo tarea que chequen por qué. Tampoco la hay entre 7, tampoco la hay entre 11, entre 13 y entre ningún otro número. Por lo tanto, aquí termina nuestro procedimiento. Se veía más difícil que el anterior y resultó ser más sencilla, siendo el 51 nuestro numerador y el 242 nuestro denominador de nuestra fracción irreductible. Por tanto, decimos, se me está moviendo, aquí está. Cuando ponemos nuestra tabla de fracciones equivalentes, 306.452 equivale a 153.726, que a su vez equivalen, cuando sacamos la tercera, a 51.242. De esta manera nosotros podemos decir, resumiendo todo lo anterior, que 306.452 equivalen a 51.242 y ese es nuestro resultado. Vamos a subrayarlo igual que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Ok? Pues bueno, antes de que hagamos nuestro tercer ejemplo, que es muy sencillo, lo que quiero que noten como extra, ese es como una especie como de regalito envenenado que viene extra con este proceso de simplificación de fracciones, es que lo que nosotros hicimos al hacer al obtener estos cocientes, esta última línea que nos da la fracción irreductible, obtenemos una serie de números, bueno, son los números los factores primos que utilizamos aquí, tanto acá como acá, para ir haciendo las sucesivas divisiones. Quiero que noten que estos factores primos también los podemos utilizar para obtener un numerito que llamamos máximo común divisor, que no es el objetivo de este video dar toda la explicación y la teoría, pero baste decir que el máximo común divisor es el divisor más grande que puede dividir a la vez a una serie de números. Esto es, si nosotros ocupamos estos números, podemos calcular un número que es el número máximo que puede dividir a la vez al numerador y al denominador.
Se puede emplear para otras cosas, pero en este caso estamos hablando de fracciones. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque si ustedes no desearan ir colocando los pasos intermedios, como hice yo aquí y como hice yo acá, ustedes bien podrían hacer lo siguiente y quiero que tomen atención. Fíjense bien cómo en el primer ejemplo voy a tomar estos números y los voy a ir multiplicando entre sí. Ok, lo vamos a colocar acá. Perdonen mis garabatos, perdón, y vamos a multiplicar el número 2 por 2 por 2 y finalmente, ay, perdón, aquí se me fue un poquito el garabato, y finalmente por 3. Esto es, multiplicamos este por este, por este y por este. Ustedes quizá me preguntarán, ¿y por qué lo hago? Bueno, para obtener un numerito que se llama máximo común divisor, como expliqué hace un rato, y decimos que 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3 nos dará el número 24. Y este, señoras y señores, es nuestro máximo común divisor de los números 168 y los números 264. ¿Y por qué lo recalco? Porque ustedes pueden tomar la fracción original y directamente dividir tanto el numerador como el denominador entre este numerito, entre su máximo común divisor. Y de esta manera ustedes obtendrán directamente su fracción irreductible. ¿Ya vieron? Aquí multipliqué entonces los factores primos entre los cuales fui dividiendo mi numerador y mi denominador y obtuvimos el número 24. Este número 24, si nosotros hacemos la división tanto del numerador como del denominador entre ese número 24, obtenemos la fracción 7 onceavos, que es la misma que obtenemos cuando vamos colocando los pasos intermedios que tenemos en esta tabla. Yo sé que con solamente realizar esta parte, pues llegaremos a nuestra fracción irreductible, la fracción más pequeña a la cual podemos simplificar una fracción dada, pero noten que ustedes también pueden optar por realizar el cálculo del máximo común divisor y hacer la división de numerador y de denominador entre ambos números y obtienen en un solo paso la fracción irreductible. En el caso del siguiente ejemplo, del de 306.452 avos, aplica exactamente lo mismo. Aquí tenemos el número 2 y el número 3, y si los multiplicamos, tendremos 2 por 3 y tendremos como máximo común divisor el número 6. Eso quiere decir que si nosotros dividimos tanto el numerador como el denominador entre su máximo común divisor, vamos a obtener directamente, perdón, aquí hay un pequeño error, ok, directamente vamos a obtener el número 51,242 avos, que es el mismo que obtenemos cuando tenemos nuestra tabla de las sucesivas fracciones equivalentes hasta llegar a la irreductible. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya es un poquito extra, pero bueno, espero que les sirva también como apoyo o como comprobación de que lo que ustedes hicieron está bien. Pues bien, rápidamente hagamos el último ejemplo para terminar nuestro video. Pues bueno, terminemos con
este último ejemplo es muy sencillo. 84/126 es la fracción que vamos a simplificar. Nuevamente haremos uso de nuestra tabla, colocando, como les he mencionado anteriormente, el numerador y el denominador y colocándole las líneas auxiliares, nuestra línea vertical y nuestra línea horizontal. Y empecemos nuevamente el procedimiento de comprobar la divisibilidad mutua tanto de numerador como de denominador entre nuestros números primos. Nuevamente empezamos con nuestro primer número primo, que es el número 2. Sabemos bien que 84 y 126 son ambos números pares, por lo tanto, tienen divisibilidad entre 2. Colocamos el número 2 aquí. Realizamos las divisiones 84 entre 2 y 126 entre 2 y obtendremos los cocientes 42 para el caso de los numeradores y 63 para el caso de los denominadores. Ahora bien, procedemos entonces a hacer nuevamente la comparativa de la divisibilidad mutua de estos dos nuevos números. El 42 es par, el 63 no lo es, por lo tanto, al no haber en ambos al mismo tiempo la divisibilidad entre 2, deberemos pasar a el siguiente número primo, que es el número 3. 42 y 63 son ambos números divisibles entre el número 3. Recuerden sus reglas de divisibilidad y por lo tanto colocaremos el número 3 acá. Y procedemos nuevamente a la división. 42 entre 3 y 63 entre 3. 42 entre 3 nos da el número 14. Y 63 entre 3 nos dará el número 21. Y procedemos nuevamente a realizar nuestra divisibilidad. El 14 y el 21 a la vez no son divisibles ambos por el número 2. Tampoco lo son por el número 3. ¿Sí? Recuerden, 21 sí lo es, pero 14 no en el caso del 3, y 14 sí es y 21 no en el caso del 2. Por lo tanto, tendremos que brincar a nuestro siguiente número primo, que es el número 5. Rápidamente, de acuerdo a nuestras reglas de divisibilidad, ni el 14 ni el 21 acaban ni en 0 ni en 5, por lo tanto deberemos brincar a nuestro siguiente número primo, que es el número 7. Y aquí sí que hay divisibilidad, puesto que el 14 es un múltiplo de 7 y el 21 también es un múltiplo de 7, tenemos que dividir entonces entre el número 7. Y decimos entonces que 14 entre 7 nos dará el número 2 y que 21 entre 7 nos dará el número 3. Por lo tanto, tenemos ya ahora nuestra pequeña tablita con los cocientes hasta llegar a la fracción irreductible, que será 2 tercios. Y lo vamos a colocar aquí. Y observamos rápidamente cómo 84/126 equivale a 42/63 aquí. Y a su vez, cuando se divide entre 3, equivale a 14/21, y a su vez, cuando se divide entre 7, equivale a la fracción irreductible 2 tercios. Por lo tanto, podemos decir, a manera de resumen, que 84/126 equivale a 2 tercios. Y con esto terminamos nuestro ejemplo. Si ustedes quisieran comprobarlo mediante el cálculo del máximo común divisor, están en libertad de hacerlo. Aquí tenemos la multiplicación de 2 por 3 por 7. La voy a colocar acá. 2 por 3 por 7 y obtendremos el número 42, que es nuestro máximo común divisor. Si ustedes quieren comprobarlo, simple y sencillamente deberán dividir tanto numerador como denominador de nuestra
fracción original 84 126avos entre el número 42 para obtener la fracción 2/3. Y con esto terminamos nuestro video. Espero les haya servido. Y si tienen alguna duda, no se la piensen y coméntenmela en los comentarios. Muchas gracias por su atención.